Atención ecuatorianos, Leonidas Issa Salazar cuestiona transparencia del gobierno de Noboa y pide investigar casos de corrupción. El líder indígena Leonidas Issa Salazar respondió con dureza a la carta del presidente Daniel Noboa en la que el mandatario aseguró priorizar la transparencia y el diálogo. Issa denunció que pese a estos discursos, los hechos evidencian un manejo opaco del poder que beneficia a un reducido círculo político y empresarial. Citó los casos de Petronovoa, empresa estatal cuestionada por irregularidades, el escándalo de sobreprecios en el programa de desayunos escolares y la reciente negociación del Campo Sacha, como ejemplos de cómo el Estado ecuatoriano sigue siendo utilizado para intereses particulares. Mientras el pueblo sufre crisis económica y desempleo, la familia Noboa y sus aliados consolidan privilegios. Esto no es transparencia, es cinismo, lo dijo y lo afirmó Leonidas Issa. Vamos a mirar. La crítica más contundente de Issa se centró en la venta del Campo Sacha, un yacimiento petrolero estratégico. Aunque el gobierno lo presenta como un acuerdo para atraer inversión y generar ingresos, el líder cuestionó quién realmente se beneficia. ¿Acaso este negocio favorece al pueblo o a las mismas élites que han saqueado el país por décadas?, se preguntó. Issa exigió que organismos internacionales y la justicia ecuatoriana investiguen estos casos con independencia, advirtiendo que la impunidad perpetúa la desigualdad. El pueblo merece soberanía sobre sus recursos, no migajas de un sistema corrupto, sentenció. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, presidente Noboa, hemos recibido con asombro su carta pública sobre el Campo Sacha hace pocos minutos. En la misma usted no aclara sobre las opacidades que han sido expresadas con indignación y preocupación por el pueblo ecuatoriano en torno al contrato que usted está liderando. Asimismo, usted señala que jamás su familia ha vivido del Estado. Le recuerdo que su familia sí vive del Estado ecuatoriano, ya que solo como un pequeño ejemplo, su tía se benefició del contrato alimentación escolar y su hermano ha facturado $9 millones en menos de un año con el caso Petronovoa. Esto sin contar con los más de $90 millones que su familia debe al erario nacional. La segunda vuelta no nos puede distraernos del saqueo que está sufriendo nuestra patria. Como ciudadanos, tenemos la obligación moral y ética de decir basta a tanta indolencia, mentira, incompetencia y corrupción sobre los pocos recursos que aún nos quedan. En poco más de un año de gobierno, el presidente Daniel Noboa ha acumulado escándalos que deberían indignarnos a todos y todas. Estas son: caso 1, caso Olón. La esposa del presidente intentó construir un hotel en una zona protegida y cuando la comunidad se opuso, el gobierno respondió con intimidación. 2, programa de alimentación escolar. Un contrato de más de $100 millones otorgados a dedo a El Ordeño, empresa donde su tía Isabel Noboa tenía participación. 3, caso Progen. $69.5 millones entregados a dedo en plena crisis eléctrica a una empresa que no sabemos si existe. 4, Petronovoa. Permisos irregulares que beneficiaron con 9 millones de empresas vinculadas a Santiago Noboa. 5, caso Chalecos. La compra por $34 millones en chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas que no cumplen con los estándares y cuyo proceso se encuentra plagado de ilegalidades. Ahora, a esta lista de atropellos se suma la entrega ilegal del campo petrolero Sacha a una empresa privada. Sacha es la joya de la corona del petróleo ecuatoriano, un campo altamente productivo que genera ingresos vitales para el país. Sin embargo, el presidente Noboa ha decidido entregarlo a un consorcio chino-canadiense, reduciendo la participación ecuatoriana a menos del 20% de utilidades. Como si fuera poco, la empresa adjudicada tenía el mismo número telefónico que la empresa beneficiaria del contrato de alimentación escolar, El Ordeño,
el contrato fue entregado a dedo, sin transparencia, sin beneficio para la nación. Un escándalo más, una burla más, en el cual se configura una oligarquía familiar en el gobierno del Ecuador. Por eso, anunciamos el plan de defensa del Campo Sacha, que en su primera fase exige: 1. La suspensión inmediata del contrato entre el Estado y el consorcio chino-canadiense. 2. Exigir a los organismos de control como Contraloría y Fiscalía que inicien las investigaciones debidas ante los indicios de corrupción. 3. Destitución de los ministros Inés Manzano y Giancarlo Lofredo por los posibles casos de corrupción. 4. Convocamos a todos los sectores de la sociedad civil del Ecuador para coordinar acciones en defensa del país. Jamás dejaremos de defender al Ecuador. El presidente Noboa ha tenido poca voluntad para hacer algo por el país, pero demasiada para saquearlo. Llamamos a todos los ecuatorianos a levantar la voz, a no quedarnos de brazos cruzados. El país nos necesita. Este es un acto de dignidad y patriotismo. No permitiremos que nos roben el futuro de nuestros hijos. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, la respuesta de Leonidas Issa Salazar refleja un creciente malestar social ante la percepción de que el poder político y económico en Ecuador sigue en manos de grupos que operan al margen del interés público. Mientras el gobierno de Noboa insiste en su compromiso con la transparencia, voces críticas como la de Issa exigen acciones concretas, investigaciones imparciales, rendición de cuentas y un verdadero giro hacia la justicia social. Sin ello, advierten, la brecha entre las élites y una ciudadanía cansada de promesas incumplidas seguirá ampliándose. Esto sí que está grave, ecuatorianos, más grave de lo que ustedes se imaginan. Y miren ustedes, la venta del Campo Sacha representa un punto de inflexión en la gestión de los recursos estratégicos. Mientras el gobierno lo justifica como una medida para atraer la inversión, la crítica de Leonidas Issa pone en el centro del debate la histórica explotación de la riqueza nacional en beneficio de unas pocas élites. La pregunta clave es, ¿realmente este acuerdo fortalecerá la economía del país o servirá para perpetuar la concentración de poder y riqueza? El llamado de Issa a la justicia y a organismos internacionales es fundamental en un contexto donde la impunidad ha sido la norma. Sin una investigación independiente y transparente, este tipo de negociaciones solo alimentan la desconfianza ciudadana y la percepción de que el pueblo sigue siendo el gran perdedor en la administración de los recursos naturales. El Ecuador necesita soberanía, una soberanía real sobre su riqueza, no acuerdos que perpetúan la desigualdad estructural. Esto nos está pasando en el gobierno de Noboa. Esto nos pasó en el gobierno de Lasso. Esto nos pasó en el gobierno del innombrable en silla de ruedas. Han destrozado al país. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.